Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, me regalen un like y me lo ayuden a difundir. Que tengan un buen día. Un café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en su programa Un Café con Galat. El tema que vamos a desarrollar esta noche es Picando aquí y allá. Nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio, ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. También está con nosotros el ingeniero Francisco Forero, él es el gerente del canal de televisión Teleamiga. Ustedes, como siempre, pueden participar con sus preguntas o comentarios a través del doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Buenas noches, teleamigos y teleamigas. Hoy no vamos a tomar un tema para desarrollarlo hasta el final, sino varios temas. Es de todo un poco, podríamos llamarlo así, este programa, hasta que los milagros que está haciendo el Papa. Vamos a examinarlos. Vamos a ver los refugios comunitarios, las empresas comunitarias también, el salpicón de Turín, por favor, muchas cosas, pero no me voy a chillar diciéndoles a ustedes que vamos a presentar. Muy atentos, miren, comiencen a mirar. Picando aquí y allá. Parte 1. En varios programas anteriores hemos hablado de la maravillosa, excelente, inimaginable y extraordinaria misericordia del Señor. Misericordia que prodiga la salvación casi por nada. Pues como los comerciantes que hacen remates, saldos o baratillos de las últimas mercancías que les restan o les quedan, el Señor también pone la salvación a disposición nuestra a bajo precio, es decir, dando a nosotros el mínimo por ella, que es nuestro arrepentimiento y nuestra petición de perdón. Observemos que esta oferta de misericordia, lejos de ser ajena a la justicia, exige de esta al menos lo mínimo, puesto que, si no nos arrepentimos y no pedimos perdón, tampoco Dios podrá perdonarnos y darnos el cielo. La misericordia salvadora de Dios nos exige pagar el precio mínimo, así sea simbólicamente un centavo, por tan inimaginable beneficio de la salvación. Pero ese centavo se nos exige pagar. Hay que pagarlo efectivamente. Es una posibilidad de salvación que podríamos llamar extraordinaria, un verdadero regalo de la misericordia divina. San Pedro en su primera epístola nos dice, en el capítulo 4, verso 18, si el justo apenas se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Se refería San Pablo a la salvación ordinaria otorgada a los justos, pero parece que la salvación que ahora se nos ofrece va dirigida más a los injustos que a los justos, que somos todos. Y es la salvación por vía extraordinaria. En efecto, los hombres del mundo actual, podrido y superpodrido, están comprendidos en la lista que enuncia San Pablo en 1 Corintios 6, 9 a 10, así. ¿Ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se hagan ilusiones, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni los usurpadores heredarán el reino de Dios. Sí, señores,
Ahora Dios ofrece también la salvación a los más injustos, pero no los exime de lo que deben pagar por ella, que repetimos, es el arrepentimiento y la imploración del divino perdón. Y para todos los injustos se abrirá una posibilidad extraordinaria de salvación, cuando mediante el famoso gran aviso tengan la oportunidad de ver la negrura de su alma y ésta los lleve a la necesidad de conversión. Sobre la posibilidad del gran aviso, normalmente se cita el Evangelio de San Mateo en 24:30 que nos dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Todas las razas de la tierra se golpearán el pecho y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, lleno de poder y de gloria. Pero en el mismo Evangelio de San Mateo, Jesús, por medio de una parábola, parece hablarnos con mayor certeza de la salvación extraordinaria que podremos alcanzar con el gran aviso, la cual hemos titulado Salvación en realización, a peso la entrada al cielo. La salvación extraordinaria ofrecida por Dios para este tiempo, por medio del próximo gran aviso y su subsecuente gran milagro, también está descrita en la parábola de la boda del Hijo del Rey, descrita en San Mateo 22, a la cual estaban invitados algunos, pero esos no hicieron caso de ella, y 2 veces la rechazaron, al mismo tiempo que lo hacían con los mensajeros de la invitación. Entonces el rey, en reemplazo de los seleccionados primeros, se supone los justos que no aceptaron, ordenó invitar a la masa, especialmente a los más vulnerables y pequeños, a los pobres, a los ignorantes, a los enfermos, y se supone a los más injustos. A ellos se complació de darles la oportunidad de asistir a la boda de su hijo, y por tanto darles la salvación. Miremos entonces cómo nos lo relata Mateo 22, 1 a 14, en este hermoso evangelio. En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo. El reino de los cielos se parece a un rey que celebra la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados, encargándoles que les dijeran: tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto, venid a la boda. Los convidados no hicieron caso, uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: atadlo de pies y manos y arrojadlo afuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Vemos cómo en este evangelio los invitados van a ser indiscriminadamente los de los cruces de los caminos y todos los que se encuentren por esos senderos, es decir, todos los más injustos. Pero eso sí, también observemos cómo hay uno colado que no tiene traje de bodas, esto es, que no estaba en gracia de Dios por no haber pagado el precio que todos debían pagar. No estaba en estado de gracia y amistad con Dios por no haberse arrepentido y no haber pedido perdón por sus pecados. Observen que ante la pregunta del anfitrión, el intruso calla, lo que quiere decir que nada puede decir en su propia defensa, ya que sabe que no es digno de permanecer en ese lugar. Entonces Dios, en su infinita misericordia, dará la última oportunidad de salvación a esta humanidad súper pecadora, pero exige el mínimo de parte nuestra: arrepentimiento sincero y perdón de nuestros pecados, ojalá mediante el sacramento de la confesión, administrado por un sacerdote autorizado. Falsa religión universal en sustitución de la fe católica. Falso ecumenismo.
Cada vez vamos a oír con mayor frecuencia las voces de falsos profetas invitándonos a aceptar una nueva religión mundial en reemplazo de nuestra fe católica, apostólica y romana, tal como la conocemos, tal como nos la enseñaron y tal como ha sido durante más de 20 siglos. Desgraciadamente, esas voces que nos invitan a aceptar una nueva iglesia en reemplazo de la de siempre, provienen por desventura del interior de la propia iglesia. Muchos de los actuales teólogos, sacerdotes, obispos, cardenales y hasta el mismo Papa Bergoglio son los falsos profetas que invitan a la falsa religión mundial. Hay que estar en guardia y no darles crédito para no torcer nuestro camino de salvación. Por el capítulo 13 del Apocalipsis, sabemos que el Papa inauténtico, llamado por este libro como el falso profeta, tiene cuernos como los de un cordero, pero habla como un dragón. Es decir, es una persona de iglesia, pero que transmite voces del demonio y está al servicio de la primera bestia, que es el anticristo. Y pretende que demos adoración a este anticristo y lo consideremos como a Dios. Que el falso profeta o falso papa habla como un dragón, es decir, como un demonio, cada vez que niega una verdad de la fe o la pone en duda, es algo que hace Francisco Bergoglio todo el tiempo. Como lo hemos denunciado muchas veces, cuando este falso profeta enseña de continuo herejías, es el dragón hablando a través de su boca. El falso profeta, que es el falso papa, según los versos 16 y 17 del capítulo 13 del Apocalipsis, va a hacer que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se dejen poner una marca en su mano derecha o sobre su frente, de manera que nadie pueda comprar o vender, si no lleva marcado el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre. Pero sobre las prédicas de los falsos profetas y la aparición de falsas doctrinas nos ilustran abundantemente los textos de la Nueva Alianza en las Sagradas Escrituras. A continuación citamos algunos de ellos. Por ejemplo, la segunda epístola de San Pedro 2, 1-3, en ella podemos leer: en el pueblo de Israel hubo también falsos profetas. De la misma manera, habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán solapadamente desviaciones perniciosas y renegarán del Señor que los redimió, atrayendo sobre sí mismos una inminente perdición. Muchos imitarán su desenfreno y por causa de ellos el camino de la verdad será objeto de blasfemias. Llevados por la ambición y valiéndose de palabras engañosas, ellos se aprovecharán de ustedes. Pero hace mucho tiempo que el juicio los amenaza y la perdición los acecha. Y en el Evangelio de Mateo 7:15 se nos dice: tengan cuidado de los falsos profetas, que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Nuevamente San Mateo nos anuncia en el capítulo 24, versos 21-25, porque habrá entonces una gran tribulación, como no la hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si no fuera abreviado este tiempo, nadie se salvaría, pero será abreviado, a causa de los elegidos. Si alguien les dice entonces, el Mesías está aquí o está allí, no lo crean, porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas, que harán milagros y prodigios asombrosos, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Por eso los prevengo. Y en San Marcos 13, 19-23 se nos advierte: porque habrá entonces una gran tribulación, como no la hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si el Señor no abreviara ese tiempo, nadie se salvaría, pero lo abreviará a causa de los elegidos. Si alguien les dice entonces, el Mesías está aquí o está allí, no lo crean, porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas, que harán milagros y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Pero ustedes tengan cuidado, yo los he prevenido de todo. De su parte, San Juan en su primera epístola, capítulo 4, versos 1-6, escribe: queridos míos, no crean a cualquiera que se considere inspirado, pongan a prueba su inspiración, para ver si procede de Dios. Porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas. En esto reconocerán al que está inspirado por Dios. Todo el que confiesa a Jesucristo manifestado en la carne procede de Dios.
y todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo, por el que ustedes oyeron decir que vendría y está ya en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque aquel que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan el lenguaje del mundo y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Y en esto distinguiremos la verdadera de la falsa inspiración. Y en su segunda carta, en los versos 7 al 10, San Juan declara: porque han invadido al mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo, manifestado en la carne. Ellos son el seductor y el anticristo. Ustedes estén alerta para no perder el fruto de sus trabajos, de manera que puedan recibir una perfecta retribución. Todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no está unido a Dios. En cambio, el que permanece en su doctrina está unido al Padre y también al Hijo. Si alguien se presenta ante ustedes y no trae esta misma doctrina, no lo reciban en su casa ni lo saluden. Y finalmente, San Pablo en su segunda carta a Timoteo escribe en el capítulo 3, verso 5: y aunque harán ostentación de piedad, carecerán realmente de ella. Apártate de esa gente. Y más adelante, en el capítulo 4, versos 3 a 4 completa: porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Refugios comunitarios y granjas autosuficientes. No poder comprar ni vender. Si uno no lleva marcada la cifra que corresponde al nombre de la bestia, que la gran mayoría ha identificado con el número 666, significa una cruel situación para los desventurados cristianos, a quienes se pretende sitiar por hambre y por falta de recursos para subsistir. De aquí la urgencia de poner en práctica el llamamiento de Cristo cuando nos dice en Lucas 21:21: huyan a las montañas. Allí, lógicamente, debemos organizar la vida, ojalá comunitaria y ojalá en refugios con granjas autosuficientes. Las granjas autosuficientes, donde cultivaremos los alimentos que necesitamos con nuestras propias manos, nos darán lo necesario para no tener que rendirnos por hambre ante la tiranía del anticristo, que nos prohibirá hacer comercio, es decir, comprar y vender lo que necesitamos. De estas granjas y de Dios cuida a sus pobres y más alimentos para la tribulación. 5. Un café con Galat. Empresas comunitarias. Respuesta a la tiranía del anticristo. 6. Sobre las granjas autosuficientes, también pueden consultar la página web de la Fundación Hogares Juveniles Campesinos, www.hogaresjuvenilescampesinos.org. Se acaba el dinero físico y se aproxima la marca del anticristo. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, versos 16 a 18, dice: así consiguió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se dejaran poner una marca en su mano derecha o sobre su frente, de manera que nadie podía comprar o vender, si no llevaba marcado el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre. Para esto se precisa sutileza. El que tenga inteligencia calcule la cifra de la bestia, porque es una cifra humana, 666.
There is a global meltdown coming. It is a global depression, and one world currency and one world financial system is the end game. China said last week they want one global currency. France said yesterday or the day before that they want one world order, a new world order, at the end of this event. Question of supranational currency. Incidentally, I can probably have good news to you. In my pocket there is a supranational coin, which was a gift given to me. And this is one unit of testing, probing unit, unity and diversity it's referred to, and it's referred to as international currency, United Future World Currency. Here it is. You can already take a look at it and even touch it. What it tells us is, indeed, this is a probe, a gift, but people are thinking on it, and most probably one day we'll see something like that happening. You can use it, hold in your hand, and use it as a means of settlement. And this coin was given a special standard, the rules of its circulation. This is a symbol of our unity, our desire to jointly tackle such problems. Therefore, this is it, international currency. Pero, ¿cómo podrá ser factible hoy esto que nos dice el Apocalipsis? Para ello debemos poner de presente la tendencia actual de todos los países del mundo de ir eliminando el dinero contante y sonante, que de tiempos inmemoriales es necesario poseer para hacer las operaciones de comprar y vender. Ya hay países, incluso ciudades, pueblos y municipios que están muy avanzados en la eliminación del dinero efectivo y realizan sus transacciones únicamente por medios digitales o virtuales. Entiéndase estos últimos, mediante la utilización del Internet en el computador, los celulares, etc. Inclusive en Colombia ya hay un pueblo que se llama Concepción, en el departamento de Antioquia, que tiene unos 4.000 habitantes, donde todas las operaciones de comprar, vender y de hacer pagos por deudas, incluso pagar el pan en la panadería, solo se puede hacer únicamente a través del celular. Ahora imaginémonos un gobierno mundial, que será el que establezca próximamente el anticristo a escala planetaria. Y una de sus medidas será la de eliminar el dinero contante y sonante en las transacciones e imponer el pago virtual. Cuando el dinero virtual sea impuesto de manera obligatoria a toda la humanidad y también sea impuesta la obligación de utilizar un microchip que permita manejar todas las transacciones, ningún acto para comprar o vender podrá realizarse sino por personas que previamente hayan aceptado dejarse marcar en la frente o en la mano derecha con el distintivo 666, es decir, precisamente la señal del anticristo. Como nos podemos dar cuenta, por las noticias y los diferentes avances científicos, la tecnología ya está hecha y hace posible en cualquier momento la realización de lo que 20 siglos atrás, cuando San Juan escribió el Apocalipsis, parecía imposible. Técnicamente, pues, estamos en posibilidad de verlo implantado en cualquier momento, y seguramente lo veremos en breve, porque el anticristo ya está a puertas. El dinero manda y seguirá mandando. En la epístola a los Hebreos, capítulo 13, verso 5, San Pablo nos dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Esto quiere decir que un cristiano o un hombre de fe no debe poner su corazón en el dinero o amarlo por encima de todas las cosas, inclusive por encima de Dios. Está bien que lo desee moderadamente, pero no que lo considere un ídolo, para cuya consecución valen todas las acciones, sean buenas o malas. Bien es sabido que el dinero es necesario para cubrir las necesidades básicas, y la vía normal para conseguirlo es el trabajo. Pero quien lo ambiciona queriendo poseerlo sin límite, termina haciéndose esclavo de ese dinero. A lo largo de los siglos y de las culturas, siempre han existido los ambiciosos del dinero, ya sea los ricos que quieren ser todavía más ricos, o ya sea los pobres que tienen hambre de conseguir lo que no tienen a como dé lugar, dando razón a las palabras citadas en el libro del Eclesiástico 27:1. Muchos han pecado por amor al dinero, y el que busca enriquecerse hace como quien no ve.
Pero hoy, en que se menosprecian los valores espirituales, abundan también los esclavos que idolatran al dinero y al poder que éste otorga. Actualmente, los más ricos entre los ricos, de riquezas inconmensurables, están asociados a una organización mundial que se denomina el Club Bilderberg. Desde 1944 hasta ahora se reúnen anualmente para desarrollar agendas secretas en las que se toman decisiones que imponen al mundo entero. En principio, los lugares donde se reunían se mantenían en secreto, pero desde hace unos pocos años se revela el lugar, que es acordonado y altamente custodiado para que no se filtre la información de lo que allí se habla. Las decisiones que toma la alta oligarquía económica en el foro anual del Club Bilderberg se transmiten como órdenes para los estados y gobiernos del mundo. Así es como la oligarquía se convierte literalmente en plutocracia, es decir, en poder gobernante del dinero. Y como ya mostramos que el dinero es el que manda, hasta la masonería, que se jacta de ser poderosa, debe obedecer a sus amos dueños del dinero y del poder que están agremiados en el Club Bilderberg. Pero es menester exhortar a todos los ambiciosos de dinero y de poder a que mediten sobre este verso escrito en el primer siglo de nuestra era, por un anónimo romano, en forma de poema, y que prueba que el dinero puede mucho, pero no todo. Se puede comprar, por ejemplo, la cama, pero no el sueño, la comida, pero no el apetito, el libro, pero no la inteligencia, el lujo, pero no la belleza, una casa, pero no un hogar, un remedio, pero no la salud, el placer, pero no el amor, la diversión, pero no la felicidad, el crucifijo, pero no la fe, un lugar en el cementerio más lujoso, pero no el cielo. El dinero puede mucho, pero no todo. Solo Dios es omnipotente. A pesar de que los poderosos de la oligarquía y de la plutocracia mundial, por la fuerza del dinero, intentan someter a la humanidad, abusando de su formidable poder, este tiene límites que no puede traspasar, y a Dios finalmente tienen que rendir cuentas de sus abusos. Picando aquí y allá. Fin, parte 1. Un café con Galat. Picando aquí y allá, parte 2. Tirar la piedra y esconder la mano. La Conferencia Episcopal de Polonia, por unanimidad, ha mantenido su posición de no dar la comunión a adúlteros no arrepentidos. Esto en contrariedad a lo que dispone la exhortación apostólica Amoris Laetitia o Alegría del Amor del Papa Francisco. Vemos entonces en los obispos polacos un magnífico ejemplo de lealtad a Cristo y a su doctrina. Y esta valiente actitud hay que resaltarla y ponerla muy en alto, cuando hoy otros obispos de distintos países que prefieren obedecer a Jorge Bergoglio y no a Dios, pues es sabido que nadie puede atreverse a recibir al Señor en estado de pecado mortal, como lo pretende habilidosamente el documento Amoris Laetitia de Francisco, mediante un simple cambio semántico, transmutando el calificativo de situación de pecado al de situación irregular.
Aunque el Papa Francisco autorizó a cada conferencia episcopal para que interpretara como a bien tuviera lo concerniente a dar o negar la Eucaristía a las parejas que viven fuera del sagrado sacramento del matrimonio, Polonia lo ha hecho correctamente, pero su decisión solo vale para el territorio polaco. Las demás naciones pueden establecer algo distinto y aún contradictorio, como efectivamente lo vienen haciendo. Muy probablemente Alemania y otros países europeos que siguen muy de cerca la teología germánica van a permitir la comunión a todas las parejas que viven en pecado, como ya lo han hecho diócesis e instituciones eclesiales como la misma Conferencia Episcopal Alemana, la Iglesia de Bélgica, también la de Filipinas, la diócesis de Malta y Buenos Aires y la diócesis de Roma y Sicilia en Italia. Con la decisión descentralizadora del Papa Bergoglio, ya se está generando una formidable anarquía en materia tan grave como la de dar la comunión a pecadores. Esta es una manera habilidosa pero altamente maléfica de tirar la piedra y esconder la mano, como se dice en el argot familiar. En otras palabras, el autor de este exabrupto, Francisco, pretende encontrar por anticipado la excusa para lavarse las manos y echarle la culpa a las conferencias episcopales por la desorganización y el caos que seguramente vendrán a nivel planetario. Salpicón eucarístico en Turín, Italia. De otro lado, estamos alarmados por los experimentos que se vienen celebrando en la diócesis de Turín, Italia, donde católicos, valdenses, ortodoxos, anglicanos y luteranos, animados por el Papa Francisco, han comenzado a celebrar disque ecuménicamente la misa. Para esto se reúnen una vez al mes y celebran, turnándose las casas de cada uno, todos juntos y todos en la misma mesa eucarística. Ese día ofician conforme a la liturgia de la casa que les hospeda y toman todos la comunión. Entiéndase, la casa que les hospeda, es decir, si la sede hoy es de un luterano, mañana puede ser de un valdense y luego de un anglicano, todos herejes. Y por el hecho de estar en sus casas se debe celebrar conforme a sus ritos, es decir, no hay una liturgia católica ortodoxa válida para todas las celebraciones. Este experimento no es otra cosa que un anticipo del falso ecumenismo, al cual nos llevará finalmente el Papa Bergoglio. Falso ecumenismo, porque en el fondo no se respeta en absoluto la Eucaristía como Jesús la practicó y la enseñó. Lo que hacen estos amigos de distintos credos y religiones es una caricatura eucarística, ya que, excepto los católicos y los ortodoxos, los demás participantes no creen que están recibiendo a Cristo bajo las especies consagradas, sino que con algo que lo simboliza o lo representa a Él. Pero Cristo, cuando instituyó la Eucaristía, no dijo que daba la representación o el símbolo de su cuerpo y de su sangre, sino que daba efectivamente su verdadero y real cuerpo y su verdadera y pura sangre. Basta con remitirnos a las palabras de Jesús, consignadas en el discurso eucarístico del capítulo 6 del Evangelio San Juan 6, 53 a 56, que dice: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida, y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Estas palabras de Jesús fueron ratificadas por él mismo en el momento de dar la Eucaristía a sus apóstoles. Así nos lo deja, por ejemplo, ver San Marcos en el capítulo 14, versos 22 a 24. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella, y les dijo: Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Por razón de las palabras de Jesús, que no dejan ninguna duda sobre la verdad y la realidad de su presencia en la Eucaristía, un santo moderno como el francés Carlos de Foucauld se expresó adecuadamente de la Eucaristía al decir de ella: La Eucaristía es Dios con nosotros, es Dios en nosotros,
Es Dios que se da generosamente a nosotros, con el fin de que lo amemos, lo adoremos, lo abracemos y lo poseamos. ¿Con que Francisco hace milagros? Un importante diario del país, El Tiempo, en su edición del miércoles 18 de octubre del 2017, publica en primera página una noticia, a la que después dedica en el interior una entera. La noticia tiene que ver con un joven que padecía una rara enfermedad llamada piel de mariposa, relatando que él le había entregado a Francisco, en su visita a Colombia, una carta en la que le pedía orara por su salud. Un mes después del encuentro con Francisco, el niño manifiesta que camina mejor y casi no tiene heridas, es decir, que ha sido en la práctica curado y le falta muy poco para estarlo totalmente. Esta noticia fácilmente puede prestarse para que la gente crea que Francisco es milagroso. Examinemos entonces, ¿qué hay de cierto en todo esto? Para ello, tengamos presente a los ángeles del cielo y cómo fueron creados por Dios, que no puede hacer nada malo. Ellos fueron hechos buenos, santos, inteligentes, felices y dotados de diversos y extraordinarios poderes. Pero Dios sometió a sus ángeles a una prueba. Quiso saber quiénes libremente iban a ser leales a Él y quiénes iban a traicionarlo. Un tercio de ellos, comandados por el mejor y más importante ángel, llamado Luzbel, o sea, Luz Bella, se rebelaron y traicionaron a su creador. 2/3 de ellos, comandados por un arcángel de menor categoría en la escala angélica, pero de mayor e incomparable valor y fidelidad, llamado Miguel, permanecieron fieles a Dios y dieron la batalla contra los rebeldes, quienes fueron derrotados. Ahora bien, lo que Dios hace no lo deshace, no acostumbra a deshacerlo. Por eso, Satanás y todos los ángeles que siguieron a este rebelde perdieron únicamente la felicidad y las características inherentes a ella, como la luz, pero conservaron intactos todos sus demás atributos, la inteligencia y los poderes que los distinguían a unos de otros. Esto se demuestra, entre otros pasajes de la Biblia, en el libro del Éxodo, donde vemos cómo los brujos del faraón, agentes de Satanás, hacen también milagros a la par que Moisés. Por ejemplo, tiran sus bastones que se transforman luego en serpientes, pero el bastón de Moisés también toma forma de una serpiente mayor, que se traga a las de los brujos, lo cual nos muestra que Dios tiene poderes muy superiores a los del diablo y sus agentes. Así lo relata el libro del Éxodo 7, 10 a 13. Moisés y Aarón se presentaron entonces ante el faraón e hicieron todo lo que el Señor les había ordenado. Aarón arrojó su cayado delante del faraón y de sus servidores, y el cayado se transformó en una serpiente. El faraón, a su vez, convocó a los sabios y hechiceros y los magos de Egipto. Valiéndose de sus artes secretas, hicieron otro tanto. Cada uno arrojó su bastón, y estos se transformaron en serpientes, pero el de Aarón devoró a todos los demás. A pesar de esto, el faraón persistió en su obstinación y no los escuchó, como el Señor lo había predicho. Pero retengamos el hecho de que los brujos y los agentes de Satanás también tienen poderes, no solo en el lejano tiempo de los faraones, sino también en la actualidad. Por ejemplo, recuerden a Criss Angel, el brujo norteamericano quien camina sobre las aguas sin hundirse, permanece en el aire sin caer y sube por los edificios en posición horizontal, es decir, supuestamente venciendo la gravedad. Veamos aquí.
falsos profetas, que harán milagros y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Ahora volvamos a nuestro joven de piel de mariposa, quien ha sido parcialmente curado, porque aún le falta algo. Pero aún suponiendo que su sanación no ha sido mediocre, sino completa, ahora sí preguntémonos si es obra de Dios o es obra del enemigo de Dios, quien quiere que creamos que Francisco es milagroso para seducir a la gente, haciéndole creer que todo lo que dice es santo y bueno, cuando todos sabemos que enseña herejías contrarias a la fe de la Iglesia. Entonces, mis queridos teleamigos, no obremos ligeramente como los periodistas que sin mayor análisis le atribuyen a Francisco la condición de obrador de milagros. También la Biblia nos pone en guardia contra los supuestos profetas que aparentemente son auténticos, pero en realidad y de su Madre Santísima, María, dice que corre sangre pagana, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre sus acciones claramente nos advierte la palabra de Dios en San Mateo 24, 24 a 25. Porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios asombrosos, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Por eso los prevengo. Entonces, dicho lo anterior, una persona que hace un milagro o aparenta hacerlo, enseñando al mismo tiempo tantas herejías contrarias a la verdadera fe de la Iglesia, y a la luz de lo que nos advierte el libro del Deuteronomio 13, 1 a 3, interroguémonos, ¿la curación que el periódico le atribuye a Francisco proviene de Dios o por el contrario, proviene del enemigo de Dios, es decir, del demonio, interesado en que le atribuyan milagros para que acepten sin chistar y fácilmente las falsedades que él enseña? Saquen ustedes mismos sus conclusiones. Lutero, canonizado por Francisco. Martín Lutero fue un fraile agustino que en 1517 se rebeló contra la Iglesia Católica, clavando en la puerta de su templo un papel con sus reclamaciones contra ella, llamadas las 95 tesis. Con esta rebeldía comienza oficialmente la Reforma Protestante, que dio comienzo a un desgarramiento de la unidad de los cristianos, que aún persiste en nuestro tiempo y que se manifiesta en la multitud innumerable de sectas que pululan en el universo religioso. Cada secta se agarra de un versículo de la Biblia, lo absolutiza y pretende hacerlo la verdad fundamental, que niega las demás verdades o las relativiza a la elegida como principal. Pues bien, el fraile Martín Lutero, gran iniciador de la Reforma Protestante y desde entonces considerado hereje y padre de innumerables herejías, por las cuales con razón lo han censurado casi todos los papas, últimamente y ahora sin razón está siendo encumbrado por el supuesto pontífice actual, Francisco, quien califica a Lutero como testigo del Evangelio, y solo le falta poco para canonizarlo y proponérnoslo como santo de la Iglesia Católica. Lo peor es que Francisco, que ya no disimula su entusiasmo por este padre de las herejías, se ha inspirado en las erróneas enseñanzas del heresiarca Lutero y sigilosamente pretende hacer de la misa no un sacrificio, primordialmente el sacrificio redentor de Cristo, sino una comida o banquete, o lo que es peor, una simple memoria del acontecimiento. A esto se encamina su propósito de lograr que la Iglesia Católica celebre el 5º centenario de la Reforma, que se cumplirá el próximo 31 de octubre de 2017. Observemos bien que el 31 de octubre es precisamente el día del Halloween, es decir, el día de las satánicas brujas, porque brujería es también el arte demoníaco de convertir verdades de fe en herejías. De modo que aquí, en este intento de Francisco de imponer una celebración tan contraria a la identidad católica, apenas se disimula su intento de pavimentar el camino hacia el falso ecumenismo, que como ya lo vimos expuesto en los desarreglos de la diócesis de Turín, andan ya en ensayos de una liturgia disque ecuménica. Abran bien pues los ojos, mis queridos teleamigos. Observen muy bien a dónde es que nos quiere llevar este falso papa Jorge Bergoglio. Pongan todas sus alertas en acción y no comulguen con ruedas de molino. Ya lo entendí,
Francisco es el falso profeta. Reproducimos la excelente respuesta de una feligrés que circula por la red cuando le preguntaron por qué Bergoglio es el falso papa o antipapa. Dice la señora anónima: hace unos años me hacía la misma pregunta que se hace usted ahora. ¿Por qué es que el Papa Francisco es el falso profeta? Cuando leía comentarios o veía videos que acusaban a Francisco. Soy una mujer ya mayor. Desde hace más de 50 años he leído y concurrido a retiros sobre la formación espiritual y doctrinal de la Iglesia Católica. Con detenimiento he observado dichos y hechos del Papa Francisco, que son contrarios a las enseñanzas bimilenarias de nuestra Iglesia. En sus homilías bien preparadas se puede percibir entre líneas que deja escapar conceptos contrarios a lo que enseña la Iglesia, lo que dice la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica, firmado por San Juan Pablo II el 11 de octubre de 1992. Les advierto que hay que estar firmemente formada como católica para descubrir las palabras de doble intención que expresa Francisco. Sus declaraciones a periodistas, videos en los que se lo ve hacer y decir cosas como: los mandamientos nos oprimen, realizar liturgias con luteranos, anglicanos, seguía haciendo lío, dijo a la supuesta monja Lucía Caram, quien puso en duda la virginidad del matrimonio de la Santísima Virgen María y San José, etc. Existen videos en los que Francisco iguala a nuestro Señor Jesucristo con Mahoma, Buda, etc. Expresó que Lutero es testigo del Evangelio, cuando él mismo quitó libros de la Biblia y palabras escritas por los apóstoles para que no contradigan las herejías que lo hizo apartarse de la Iglesia. Llevó una escultura de Lutero al Vaticano. Lo vi arrodillarse frente a imágenes no católicas cuando viajó para celebrar los 500 años de la Reforma Protestante. Lo escuché decir que el Corán es un libro de paz, cuando nuestros hermanos en la fe están siendo masacrados desde hace años por los musulmanes. Francisco, en su exhortación apostólica, en el 8º capítulo de Amor y Leticia, da a entender que los adúlteros pueden comulgar sin arrepentirse. Tanto es así que en su diócesis se practican tales cosas, mientras que en otras no. 4 cardenales le presentaron con todo respeto un pedido de que aclare las dudas o dudas: Brandmüller, Borg, Cafarra y Meissner. Estos 2 últimos murieron sin obtener respuesta hasta la fecha, lo que sugiere que Francisco no quiere que se aclaren las dudas. Un grupo de teólogos católicos intelectuales, a los que fueron sumándose un gran número de sacerdotes y laicos, también con mucho respeto le pidieron aclare tantas dudas que está ocasionando. Tampoco obtuvieron respuesta. Los dichos y hechos de Francisco, que no son coherentes con el magisterio de la Iglesia, son innumerables. Pero no puedo dejar de citarle la tremenda herejía que dijo en Colombia: por las venas de Jesús corre sangre pagana. Indudablemente, entre los antepasados de Jesús hubieron paganos. También el mismo David fue adúltero y asesino. Pero un católico bien formado sabe que la Santísima Virgen María fue concebida sin pecado original, por una intervención directa del cielo, y la sangre de María fue la que nuestro Redentor heredó, sin pecado, sin mancha, inmaculada. ¿Cómo un papa puede ignorar lo que sabe un niño que va al catecismo? Jesús se hizo hombre como nosotros en todo, menos en el pecado. ¿Cómo puede creer un papa que fuimos redimidos con sangre pagana? Dios quiera que entienda lo que le explico, que el Espíritu Santo lo asista para que comprenda que lo que se ataca de Francisco son sus palabras y acciones. Picando aquí y allá. Fin. Un café con Galat. Picando aquí y allá.
Este es nuestro tema de hoy, así que los invitamos a participar ya mismo a través de las líneas en Bogotá 287-8355 o la línea gratuita nacional 01-8115-116. También recibimos todas sus preguntas y comentarios a través de la línea 320-859-8733. Les repito, 320-859-8733. En este número, que es de WhatsApp, ustedes escriben su nombre, desde qué ciudad se están comunicando y nos realizan su pregunta o comentario frente a nuestro tema de hoy. Doctor. ¿WhatsApp? Sí, señor, tenemos varios. Le voy a leer algunos que hemos seleccionado. Dice lo siguiente. Doctor Galat y grupo de trabajo, buenas noches. Tengo una duda y espero me la resuelvan. En X parroquia escuché una palabra diferente a la que he escuchado toda mi vida en la Eucaristía. Cuando el sacerdote dice, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro, etc., y la asamblea responde, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, etc., el sacerdote no dijo sacrificio, dijo orad para que esta liturgia, etc., ¿es lo mismo sacrificio que liturgia? Gracias. No. Primero, sacrificio no es liturgia. Y los que cambian, cambian abusivamente. Los sacerdotes que hacen eso por su propia cuenta desconocen o desobedecen las directivas sobre liturgia que hay en relación con las celebraciones eucarísticas. Entonces, decir que omitir la palabra sacrificio precisamente es uno de los puntos de controversia. Lo dijimos en el video. Fundamentalmente, ¿qué es la Eucaristía? Dos cosas. Un sacrificio, es la renovación del sacrificio de la cruz, y es un banquete, es una comida, la renovación de la última cena. Banquete en que se va a comer los viandas, van a ser de un sacrificado en la cruz. Entonces la palabra sacrificio es absolutamente necesaria. Por eso orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios. Sea agradable a Dios. Entonces, si el sacerdote dice liturgia o cambia otra cosa o dice otra palabra, es inválido y la Eucaristía se vuelve inválida. Es importante que tengan presente eso. Precisamente los protestantes, ¿qué es lo que dicen? Algunos, los que medio admiten la Eucaristía, que son los luteranos, porque los otros ni siquiera eso, pues dicen es un banquete, pero niegan la calidad del sacrificio. Y es un banquete que únicamente permanece durante la misa. Después, según ellos, no permanece ya Jesús en las especies del pan y el vino, ya consagrados. Entonces, resumen, la misa es ante todo un sacrificio, pero es ante todo también un banquete, una comida, una cena. Y no se puede omitir lo uno o lo otro. Y eso es lo que quieren los protestantes. Peor todavía Bergoglio, que dice que retiene únicamente la palabra de memorial. Claro que es un memorial, pero eso es un secundario al pie del sacrificio y del banquete. Sí, señor. Hay otro mensaje también, doctor, y dice lo siguiente. Buenas noches, Danilo Buitrago desde el Cocuy, Boyacá. Felicitarlos por la evangelización y por quitar la venda de los ojos a quienes pretenden seguir al falso papa de hoy. Gracias, doctor Galat, por abrirles los ojos a la gente y por desenmascarar a quien está plantando la semilla para la venida del anticristo. Muy bien, excelente. Se ve que este amigo ha entendido todo el mensaje, porque sí, con esas infidelidades a la doctrina, esas herejías y esa apostasía, Francisco no es el anticristo, pero le está pavimentando, hemos dicho aquí continuamente, las vías al anticristo, que próximamente ya se presentará. Ahora te veo así. ¿Quieres hacer un comentario? Sí, doctor. El tema dice picando aquí, picando allá. Pero no solamente el Papa y lo que hemos visto en el video,
es que en nuestra vida común también picamos. ¿Cuántos de nosotros nacemos y nos hacemos católicos? Primero porque nuestros padres nos acercan a la religión católica y porque tenemos unos padrinos de bautismo y unos padrinos de confirmación que cultivan la semilla de nuestra fe. Pero que a medida que vamos creciendo, muchas de las personas se pasan a sectas con una facilidad bárbara, que porque van a buscar el milagro a esas iglesias. Pero es cuestionable porque nosotros los católicos tenemos el milagro más grande y más estremecedor, que es precisamente el milagro de la Eucaristía. Es cómo Jesús, en el momento de la consagración, se hace presente. Y es el milagro donde se nos muestra a nosotros, porque Él está ahí, presente, vivo. Si no fuera así, ¿por qué hay tantos milagros eucarísticos? Yo digo, ¿por qué la alta jerarquía niega la presencia eucarística cuando hay tantas manifestaciones, valga la redundancia, eucarísticas? Porque si yo veo una hostia y que se convierte en un trozo de carne, pues eso no me lo estoy inventando, eso es una realidad. Pero lo más triste, niegan los milagros eucarísticos, niegan los milagros que hizo Jesús en su vida pública. La multiplicación de los panes, la curación al leproso, es decir, todos los milagros que a través de los evangelios nosotros hemos ido conociendo. Pero ahora hay un boom y hay una oleada pues de asombro porque el Papa está haciendo milagros. Entonces el Papa sí hace milagros y son válidos, pero los milagros que hizo Jesús no son verdad. Entonces, es la contradicción. ¿Qué contradicción es esta, no? Quieren ensalzar a Bergoglio porque le curó mal curado, porque todavía está mediocre sí. La piel de mariposa de ese niño. Pero ya vemos cómo los agentes de Satanás también tienen el poder de hacer prodigios, propiamente no palabra milagro. El prodigio, ¿por qué el prodigio? Ustedes vieron a Chris Angel, la gente lo aplaude. Eso le alimenta el ego. Le engrandece el ego. Y, oh my God, dicen ellas. Pero es una expresión de asombro ante los prodigios y maravillas que hace. Y es aplaudido por eso. Y quiere el aplauso. Sí. Y quiere la aceptación de la gente. Pero no es el beneficio de la gente. No. Y el beneficio cuando se hace ya mediocremente, como en el caso del niño con supuesta piel de mariposa. Sí. Sí. No, y es preocupante porque de todas maneras, miren que inclusive muchos sacerdotes no califican los milagros como milagros, sino como manifestaciones, como algo que se da así, pero muy déspotamente, y conocemos de sacerdotes que públicamente lo han dicho, que Jesús no hizo milagros, pero ahora les puedo asegurar que esos mismos sacerdotes están fascinados porque Bergoglio sí está haciendo milagros. Ah, exacto. Esa es la contradicción. Esa es la contradicción. Él sí hace, Jesús no. Por favor. Están obnubilados, están ciegos. Sí. Pachito. Pero miren, ese es uno de los temas del programa de hoy, sí, que picar aquí y allá es uno de muchos temas. Estamos en un salpicón. Exacto. Y este programa me parece a mí interesantísimo porque incluso se me antoja, doctor Galá, repetirlo este viernes 9:30 para que vean los televidentes de nuevo este video. Y además de la repetición que siempre hacemos el domingo, hacerlo este viernes 9:30, porque miren, yo mientras los escucho hablar pienso en lo siguiente, y estoy seguro que muchos teleamigos pensarán lo mismo, y es, hay teleamigos que nos siguen hace años, como yo, que arranqué siendo un teleamigo hace ya 17 años. Y estos teleamigos que llevan años escuchándonos y escuchando el Café con Galat, seguramente ven otros programas y siguen el hilo, y ahí van. El programa de hoy es una bonita oportunidad, y el video que se hizo hoy, para que ese teleamigo que nos escucha por primera vez, que de pronto ha oído comentarios en su entorno y entiende pero no entiende y está confundido. ¿Y por qué digo que el programa es una bonita oportunidad? Porque primero, es un resumen de muchas cosas espectacular. Segundo, dentro del programa están los links a programas específicos que le pueden ayudar a aumentar la información. Y además termina con una teleamiga que espontáneamente
hace un brillante resumen de su propio análisis en discernimiento de toda esta situación. Entonces, yo sé, por ejemplo, que como lo que arrancamos, el gran milagro es esa oportunidad en donde, según las profecías, según lo que ha dicho la Santísima Virgen, todos vamos a tener la oportunidad de convertirnos. Pero yo me pregunto, ¿valdrá la pena correr el riesgo de esperar hasta allí? ¿No será mejor arrancar de una vez? Es por eso que yo le digo a esas personas que no entienden, que de pronto se cruzan con el programa o se cruzan con comentarios y no entienden. Yo les digo, miren, esta es su oportunidad. Nosotros en Teleamiga respetamos profundamente el desarrollo de cada individuo. Por eso el doctor Galad no se cansa de repetir, y en muchos programas lo hacemos, mire los argumentos, mire la información y usted mismo hágase las preguntas y saque sus propias conclusiones, como lo hizo esta Teleamiga. Porque es que nosotros seremos responsables y un día todos nosotros en la mesa y todos ustedes allá estaremos frente al Señor y Él nos preguntará. Y si nosotros no estamos preparados para ese momento y hemos perdido oportunidades bonitas como esta, pues ya será de cada quien, ¿no? Entonces, me parece espectacular lo que hemos visto hoy en este video, en donde hay varios temas, pero que nos permite como ponernos al día en todo lo que aquí se ha dicho. Y que de todas maneras cada uno de estos temas es para llevarnos a hacer un recorderis. Hay que mirar que nuestro aprendizaje se da por la repetición y nosotros los colombianos olvidamos muy fácil, y si olvidamos pues estamos graves y tenemos que estar refrescando, estar actualizando, y todo esto se da precisamente porque no leemos la palabra, porque no estudiamos lo más sencillo, los evangelios, porque de pronto si estudiamos el Antiguo Testamento se nos va a hacer más difícil, pero si estudiamos el Nuevo Testamento y empezamos exactamente por los evangelios, vamos a poder disfrutar, vamos a poder entender y vamos a poder practicar, y vamos a poderle ayudar a otra gente a que también lea y que también asimile todo este conocimiento. Pero picamos aquí, picamos allá porque no tenemos formación. Estamos en este lugar, estamos en otro, porque siempre vamos detrás del milagro, porque siempre vamos detrás de la persona que nos va a hablar y nos va a llenar el corazón y que nos va a dar una luz de esperanza. En este tiempo que hay tanto movimiento de la renovación carismática y tantos grupos apostólicos y tantos carismas, muchas personas se van detrás del mensaje y detrás del milagro, pero se olvidan precisamente del dueño del milagro, que es Jesús. Entonces vamos tras las personas, pero no nos quedamos detrás de la persona que vale la pena, que es precisamente Jesucristo. Como que hay una llamada, ¿no? Sí, señor, tenemos a Daniel, nos está llamando desde Bogotá. Daniel, buenas noches. Muy buenas noches. Sí, para felicitarlos por su programa tan excelente. Buenas noches. Mira, esta tarde me dirigí a la iglesia de San Tarcisio a la misa de 5 de la tarde. El que celebró no fue el párroco, sino otro sacerdote ya bastante mayor. Entonces quedé aterrado porque cambió todas las palabras de la consagración. No dijo sacrificio, no hubo ofrenda, no hubo cena, en fin, una cosa absurda. El padre dice que en la noche antes de que el Señor fuera entregado voluntariamente, partió el pan, lo repartió a sus apóstoles, a sus amigos y a sus amigas. Dice, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dando gracias, se lo dio a sus apóstoles, a sus amigos y a sus amigas. Entonces, yo nunca había escuchado eso y pienso que en la última cena fue una rumba grandísima con amigos y con amigas. Entonces quedé aterrado. El párroco de la iglesia de San Tarcisio, el domingo hace como 15 días, dice que el doctor José Galad, que con qué autoridad dice que el Papa es el antipapa, y se puso furioso y daba palmas en el púlpito, pero no se atreve a decir el por qué el doctor Galad está equivocado. Entonces ya uno va a las iglesias, le da miedo ir porque esas misas
no son consagradas como Dios manda. De todos modos, quiero felicitar al doctor Galat porque es un verdadero profeta de Dios. Dios lo bendiga y siga adelante, que tiene el apoyo de muchos católicos que sí estamos con la verdad de Jesucristo. Mil gracias. Muy amable, muy estimulante tu gratitud, Daniel. Y sepa, Daniel, y sepan todos los teleamigos y teleamigas, cuando un sacerdote cambia por su cuenta las palabras sacrosantísimas de la consagración, no hay consagración y esa misa es inválida. Él tiene que sujetarse estrictamente a la liturgia, y la liturgia en este caso son las palabras del Señor, que aquí repetimos en el video. Sí, y de todas maneras que allí en la iglesia de San Tarcisio pues estén dedicando el tiempo a hablar del señor Galat y no a catequizar a la feligresía, pues estamos muy mal, porque precisamente ese es el deber ser de todo pastor, aprovechar cualquier momento para orientar a su pueblo, para acercar a su pueblo y pues dedicarle tiempo al doctor Galat. Perdonen, estamos muy mal. Debían dedicárselo a Cristo. Claro, claro. Y a lo que Cristo enseñó. Sí, de verdad que estamos mal. Pero aún hablando de mí, no dan razones. Sí, claro. Es emocional. Sí. La actitud, porque no tiene ninguna razón. Porque yo estoy convencida, doctor, que si vienen o le escriben y le dan razones y le dan fundamentos teológicos claros, usted aquí públicamente pide disculpas y reconoce, claro. Pero realmente nadie lo ha hecho, pero sí le dedican tiempo y... A insultos. Sí, a despotricar de usted. Sí. Pues sepa, desgraciadamente esas misas son inválidas, no tienen sentido ni tienen consistencia frente al Señor, a la liturgia. Sí, no lo tienen. Donde se cambie eso. Sí. Pero tienen ustedes que estar consultar, muy atentos con el catecismo y con la Biblia. Sí. No dejarse meter gato por liebre. Por eso, por desconocimiento, perece mi pueblo. Lo dice el profeta Isaías, el profeta... Se nos escapó cuál profeta es, pero aparece en la palabra. Por ignorancia perece mi pueblo. Iba a decir, doctor José, que sobre todo esto porque, y lo hemos dicho muchas veces en el programa, ustedes lo han dicho mucho, pues el tiempo apremia. No sabemos fechas ni horas, no tenemos ni idea, y el que lo diga hay que ponerle ojo de discernimiento. Pero sí estamos pendientes de las señales de los tiempos, y yo quería contarles algo. Hace como 12 años más o menos, en el grupo de oración de nosotros llegaron unos muchachos financieros que eran expertos en bolsa y otra serie de cosas de banca, y nos hablaron de un mundo extrañísimo, de monedas digitales, de unas transacciones complicadas, que es uno de los temas hoy del pica aquí, pica allá. Y cuando yo lo veía en el video, yo decía, oiga, hace 12 años, a mí que soy ingeniero electrónico de profesión, que me encanta la tecnología, yo los oía a ellos allá en el grupo de nosotros, y yo decía, estos muchachos están locos, ¿de qué están hablando? ¿Qué moneda digital? Y hoy cuando yo veía el programa otra vez, yo decía, Dios mío, ¿no? Porque el tiempo de Dios es un eterno presente. Claro. En el tiempo de Dios era ahora, ¿no? Entonces yo sí pienso que hay que estar alerta. Yo le invito a la gente a que haga el análisis que ya también nos hemos invitado, y es, ¿cómo está el mundo? ¿Realmente hemos evolucionado o más bien hemos involucionado? Estamos en retroceso. Esa involución del mundo no es una señal como clarita. Entonces yo creo que el tiempo apremia, y yo creo que sí hay que ponerse a estudiar. Es momento de estudiar. Porque, y hay que estudiarla ahora y tenerla ahora, porque lo más seguro es que este libro lo van a cambiar. O si es que ya no lo cambiaron. Si es que no lo cambiaron ya. Si es que lo están cambiando, mucho ojo, porque hay falsificados, sí. Hay adulterados, tanto los catecismos como la Biblia. Como la Biblia, exactamente. Entonces tenemos que tenerla, cuidarla, porque es un tesoro. Y no solamente cuidarla, sino desempolvarla para leerla, porque en muchas partes la tienen en la sala como un altar y nunca la abren. ¿Para qué sirve? ¿Verdad? Para nada. Es que sí, por hablar bonito. A ver, doctor, cuéntame, mía. Qué pena, pero están llegando muchos mensajes. Nos dice, señor Galat, soy seminarista, ¿a quién debo obedecer si muchos obispos siguen al falso papa? Obedezca a Dios antes que a los hombres. Eso dice la palabra. Perfecto. Otro.
Buenas noches, los saluda Jorge Muñoz desde Sabaneta. En Deuteronomio 12:27 habla sobre la Eucaristía y dice en 12:32, lo que yo te prescribo, eso solo es lo que has de hacer en honor del Señor sin añadir ni quitar nada. Eso. Otro. Pregunta, si un sacerdote apoya lo de dar la comunión a los adúlteros y además se ha caracterizado por ser injusto y maltratador con sus empleados y no es retirado de su comunidad por evitarse problemas, la misma comunidad, ya que tendrían que pagarle alguna suma de dinero, ¿sus eucaristías son válidas? Es decir, cuando consagra, ¿sí ocurre el milagro de la transustanciación? Mire, hay que distinguir. Por los defectos morales del sacerdote no tiene nada que ver con los sacramentos. No solo la Eucaristía, todos los sacramentos los puede administrar. Una persona que es pecadora y que es leprosa espiritualmente, es válido lo que hace. Por su ministerio sacerdotal. Claro. ¿Sí? Y si me permite, doctor Galá, qué bonita esa pregunta hoy a la luz del Evangelio de hoy. Pero perdóname que termine. Por los defectos personales del sacerdote no hace inválido el sacramento. Por ejemplo, el confesor que tiene muchos pecados, que ha pecado 11 mandamientos de los 10 que hay, que ha pecado de toda clase de pecados. Cuando da la absolución en nombre de Cristo, la persona puede considerarse limpia de pecados. Sí. Así es. Así es. En cambio, el sacerdote que comete pecados de herejía o de apostasía pierde automáticamente la facultad y deja de ser sacerdote. Eso dice el Código de Derecho Canónico. Sí. De modo que pecados contra la fe, negando verdades de fe, eso sí excluye automáticamente al sacerdote del sacerdocio. En cambio, los otros pecados de orden moral, que así sean los más horribles, no hacen inválido el sacramento. Pero eso le tendrá que responder él a Dios. Eso es lo que te iba a decir, que es cuando lo interrumpí groseramente y le pido excusas, y es, el Evangelio de hoy debe dejar tranquilas a esas personas. Es clarito el Evangelio, en donde dice, al que mucho le di, mucho se le reclamará. Entonces ahí está clarito, uno no se debe preocupar por los hermanos sacerdotes, por los hijos predilectos y sus pecados morales, porque eso es de Dios. Sí. No, hay mucha gente que dice, yo no me confieso con este cura porque es más pecador que yo. Pues puede ser más pecador y más pecador que todos los pecadores, pero tiene el poder recibido de Cristo. Él le responderá a Cristo. Claro. Nosotros no lo podemos juzgar por sus pecados personales. Y por sus faltas, pero sí nos va a pedir cuentas el Señor por la oración que hagamos por ese sacerdote pecador. ¿Sí? Porque nos va a decir, mientras lo criticó, mientras se fue a hablar con la vecina del sacerdote, ¿por qué no la invitó a rezar el Santo Rosario por la conversión del sacerdote? Y muchas veces los sacerdotes se corrompen porque nosotros los fieles, los laicos, no oramos por ellos. Tenemos que orar por ellos. Y mire que los mensajes que da la Santísima Virgen María en muchos lugares dice, oren por los sacerdotes, oren por mis hijos predilectos, por mis hijos amados. ¿Y quiénes son? Los sacerdotes. Precisamente son ellos. Bueno, ¿hay otras llamadas? Tenemos mensajes, doctor. Léeme. Este dice, buenas noches, doctor Galá, los felicito de verdad, gracias, son unos berracos al frentear las cosas. Los excomulgaron y nos excomulgaron. Me parece terrible que nuestros obispos y sacerdotes no vean, no escuchen y no proclamen la verdad. El programa de hoy me confirma más cómo nos están llevando al matadero. Mil bendiciones. Otro. Perdóname, quiero advertir que una persona excomulgada no puede excomulgar a otros. ¿Quiénes están excomulgados? Los sacerdotes, incluso los obispos, los teólogos que enseñan cosas contra la fe. De acuerdo con el derecho canónico, automáticamente pierden el estatus que tengan. Si es sacerdote, deja de ser sacerdote. Si es obispo, pierde el obispado, etc. Y la administración de sus sacramentos deja de ser válida. Y si es un laico, se necesita todo un proceso. No es que ahora se le dio al obispo
o a la persona encargada de decir que los que están en el Café con Galat están excomulgados, porque eso así no aplica. Eso es no, todo un proceso. de y muy acuerdo con largo. el derecho de la Iglesia. Ajá, hay que exactamente. observarlo. Sí. Y estrictamente, eso no se ha observado. Observado ni se ha hecho. Ni se ha hecho. ¿Qué más? Sí, tenemos otro. Buenas noches, la verdad me gusta su programa porque no se basa en afirmaciones temerarias, sino que sustentadas en la palabra. Si una Eucaristía es inválida, ¿es mejor no comulgar? Le pregunto. Claro. No. Que es Porque la inválida, no comunión tiene es válida, valor. no está consagrada. Pierde el tiempo. Le van a dar es un pedazo de una mogolla sagrada. Sí, más o menos. Sí, más o menos. Pero no el cuerpo de Cristo ni la sangre de Cristo. No está ahí presente. Listo, doctor. Tenemos Bueno, estos creo que ya bastantes. llegamos al límite. Al límite de tiempo. Esto es un minuto cada uno. Bueno, yo como siempre decirles a mis queridos teleamigos que hagamos cadena de oración por los sacerdotes. Si nos quedamos sin sacerdotes, nos quedamos sin Eucaristía, porque los únicos que pueden consagrar son los sacerdotes. ¿Y qué pasaría con ustedes y con nosotros el día que no tengamos la Eucaristía? Nuestra vida sería muy caótica porque no tenemos la fortaleza ni el vigor que nos da la comunión. Por lo tanto, a orar, a practicar los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y pedirles oración por Emanuel, el niño del Carmen. Sigue muy malito. Eso indica que no estamos orando lo suficiente. Yo les pido más fuerza en la oración porque el niño ya no llora, no puede con la cabecita, es decir, los médicos no manifiestan nada, sus papás están muy angustiados y yo les pido que oren y oremos para que lo que Dios tenga estipulado para Emanuelito, los papás lo sepan entender y comprender. Nuevamente decirle a quienes nos acompañaron en la peregrinación, muchas gracias, muchas bendiciones y no dejen apagar la llama de la luz que se encendió en sus corazones. Y no se les olviden las tareas y compromisos que adquirimos allí en Tierra Santa. Darle las gracias al Padre que nos acompañó, oramos mucho por Él y estamos unidos. Y decirles que aquí estamos para lo que nos necesiten y abanderados en defender la fe. Pacho, tu minuto. Gracias, pues muy agradecido por estar aquí hoy con los teleamigos en este importante programa de nuestra parrilla y aprovechar para hacerles una invitación muy especial. Nosotros sabemos que estamos en un mes muy difícil. El mes de octubre es un mes de combate espiritual, un mes complicado que termina en ese combate en el 31 de octubre, el próximo martes, en un día difícil que además con lo que vimos hoy en el video y con esto que va a pasar allá con Lutero y demás, pues peor aún. Entonces, unámonos en oración, con fortaleza. El que pueda hacer ayuno, haga ayuno. Si puede hacer el rosario completo, los 4 misterios, hágalo. Si puede hacer los 33 credos, haga los 33 credos. Miren, tiene que ser una oración muy fuerte para terminar todo lo que hemos hecho en el mes de octubre con fortaleza y dejar a este país, por ejemplo, bien bendecido. Y me uno a lo que está diciendo nuestro amigo, porque es el día en que utilizan mucho los muertos. Entonces yo les invito a orar el rosario de las almas del purgatorio para que ellas salgan a defender las almas que están deambulando. Es muy importante orar a las almas del purgatorio. Un minuto. Gracias, doctor. Y bueno, pues yo invito a todos a que apliquemos la regla de discernimiento. ¿Qué es la regla de discernimiento? No fijarnos en quién dice el argumento o las palabras que nos están diciendo. No fijarnos si es el Papa o si es el doctor Galat. Sencillamente veamos qué dice cada uno de ellos, veamos qué argumentos dan y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe quién está con la verdad. No miremos las personas, miremos lo que dice. Así nos quitamos como tantos prejuicios y evitamos juzgar a personas cuando ni siquiera los hemos escuchado, no sabemos qué es lo que están diciendo realmente, como en el caso, muchas veces dicen no vean Teleamiga, no vean al doctor Galat, pero no saben qué es lo que se está diciendo en este programa. Entonces, por favor, investiguen y investiguen sobre exactamente lo que es los argumentos y no las personas. Quiero también hacerles una invitación muy especial a
a esta próxima jornada de sanación y liberación que tendrá el canal de televisión Teleamiga el próximo domingo 5 de noviembre en el Colegio María Inmaculada. Esta vez será algo diferente porque, a ver, yo creo que todos hemos perdido en algún momento a un ser querido. No sabemos cómo está esta alma. Entonces, este día ofreceremos 1000 Ave Marías para sacar almas del purgatorio. Los invitamos a todos a participar. No va a tener costo, van a tener una ofrenda voluntaria sencillamente en el momento de ingresar. Lleven a sus familiares, lleven a sus amigos y los esperamos el próximo 5 de noviembre en el Colegio María Inmaculada. Mayores informes en el 320-439-5475. Muchas gracias. Bueno, queridos teleamigos y teleamigas, se nos acabó el tiempo, pero muy importante que ustedes hayan picado con nosotros aquí y allá y que saquen las conclusiones importantes. Por ejemplo, podemos hacerle caso a los falsos profetas, a los falsos videntes, a los falsos anunciadores de herejías. No, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado. Y sobre todo, fíjense en el testimonio que ustedes oyeron al final de este programa, como una señora meditando y con las luces del Espíritu Santo descubre finalmente la verdad. Y descubre que tenemos un papa, por desgracia, falso, que es un falso profeta. Que no nos ama. Que no nos ama. Que no ama la religión. Que porque no nos ama el que no ama las palabras de Cristo. Ese es el problema. Entonces, hasta la próxima, mis queridos teleamigos y teleamigas.